Estás aquí porque sentiste el escalofrío. Hiciste clic porque la frase que define mi vida es una paradoja que desafía la fe. El juramento que hice sobre la tierra fría rompió la tiranía de la sangre. Yo soy abuela Esperanza y no soy solo una contadora de historias. Soy un testigo viviente de la mano de Dios. Lo que voy a contarte hoy no es ficción. Es el dolor crudo de una madre en San Antonio, Texas, que tuvo que usar su luto más profundo como el arma más poderosa contra la tiranía. Es la prueba de que el diablo no solo usa la codicia, sino que usa la fecha más oscura del calendario para sellar la esclavitud de tu familia. Mi testimonio comienza en el suelo, en la tierra fría e implacable del sur, en la noche más oscura del año, el día en que el velo entre los mundos se abre para el terror. Y no estoy hablando del Día de los Muertos, estoy hablando del 31 de octubre. Mi hogar en San Antonio no era un hogar, era una prisión. Vi a mis hijas ser tratadas no como amadas niñas, sino como moneda de cambio en negociaciones crueles para matrimonios forzados. Tuve que presenciar el dolor más profundo que un alma puede soportar, la muerte de mi hija Fe, obligándome a enterrar a mi propio bebé con mis manos desnudas en el suelo frío. Pero este es el punto de inflexión. La tumba de Fe no fue un final, fue el altar donde declaré la guerra. Esa noche, sobre la tierra, hice un juramento, una promesa a Dios de que mi luto sería el veneno en la copa de mi opresor. No solo huí, sobreviví a la persecución implacable de Marcos y la comunidad, encontrando un refugio milagroso. La narrativa termina bañada en la curación gloriosa de la luz de la fe, culminando en el descubrimiento de un matrimonio por amor verdadero para mi hija Naomi. Necesitas ver el desenlace de ese juramento para creer en el poder que la fe de una madre tiene para romper la tiranía. Si estás siendo casada por el dolor o la deuda, suscríbete ahora. Escribe Nes, el estandarte de Dios, en los comentarios. Tu liberación comienza con tu confesión. ¿Alguna vez has pensado en el hecho de que hay historias tan fuertes, tan profundas, que parecen haber sido arrancadas directamente de la vida misma y escritas con lágrimas? El dolor es tan crudo, tan palpable, que trasciende la página y agarra tu alma, exigiendo atención, exigiendo una elección. Lo que estoy a punto de compartir contigo ahora no es ficción, es carne, es sangre, es dolor y también es victoria. Es el tipo de narrativa que comienza en la oscuridad sofocante de la noche, donde la esperanza parece un recuerdo distante y cruel, pero termina bañada en la curación gloriosa de la luz de la fe. Mi nombre es Abuela Esperanza, y te pido, escucha este testimonio no como si fuera solo un video más en tu feed, sino como si fuera un susurro de revelación directamente en tu espíritu. Mi jornada no comenzó con canciones de cuna o abrazos alegres. Comenzó en el corazón de las tierras bajas americanas, San Antonio, Texas, un lugar rico en historia, tradición y aislamiento silencioso. Es una tierra donde los cipreses lloran y el musgo español pesa, llevando no solo la humedad, sino el peso de generaciones de secretos. En nuestra comunidad, la tradición era una cadena, muchas veces disfrazada de deber. Mi maternidad, que debería haber sido un momento de plenitud, pronto quedó marcada por la presión implacable del rechazo, el terror de la violencia doméstica, la mano aplastante de la tiranía y la sombra siempre presente del miedo. Tuve que presenciar cosas que ninguna madre debería ver. Observé a mis hermosas y vibrantes hijas tratadas no como amadas niñas, sino como moneda de cambio en negociaciones crueles para matrimonios forzados,
Transacciones donde sus futuros se intercambiaban por tierras, dinero o simplemente el orden que mi marido Marcos deseaba. Viví a través de la dureza desesperada de la pobreza, aquella que te carcome el estómago y te quita la dignidad. Pasé innumerables noches sin dormir, encogida sobre el pequeño cuerpo de Fe, Joy, ardiendo con fiebre, rezando silenciosamente, negociando con un Dios cuyo silencio muchas veces parecía abandono. Lo que estoy a punto de contarte ahora sucedió hace más de 40 años. Mi memoria ya no es tan firme como antes. Puedo confundir algunas fechas, pero los momentos más importantes, aquellos que cambiaron mi vida para siempre, esos están grabados en mi alma como si hubieran sucedido ayer. Todo comenzó en una época muy difícil de mi vida. Yo estaba casada con Marcos, un hombre que bebía demasiado y me trataba como si yo no valiera nada. Él trabajaba como albañil cuando quería, pero pasaba más tiempo en el bar que en casa. Yo cosía para afuera, haciendo dobladillos de pantalones, ajustando vestidos, arreglando lo que aparecía. Era mi dinero lo que pagaba el alquiler de la choza donde vivíamos. Pero aún así, Marcos me humillaba delante de los vecinos. Decía que yo era fea, que era inútil, que tenía suerte de tener un hombre como él. El olor a alcohol en su ropa me daba náuseas. El sonido de la puerta al cerrarse de golpe, cuando llegaba de madrugada, me hacía encogerme en la cama. Yo vivía con miedo, pero ni siquiera sabía bien de qué. Miedo de quedarme, miedo de irme, miedo de todo. Pero lo peor había sucedido 4 años antes de que yo conociera la iglesia. Yo tenía un hijo, un bebé hermoso llamado Fe, Little Jacob. Solo tenía 6 meses cuando empezó con fiebre alta y una tos que no cesaba. Yo le rogué a Marcos que me llevara al hospital. Era de noche, estaba lloviendo y yo no tenía dinero para el taxi. Él estaba borracho, tirado en el sofá y me dijo que dejara de ser exagerada, que los niños tienen fiebre, que se le pasaría. No se le pasó. A la mañana siguiente, cuando finalmente conseguí dinero prestado con la vecina y corrí al centro de salud, ya era tarde. Fe murió en mis brazos por complicaciones respiratorias. Neumonía, dijeron los médicos. Si hubiera llegado antes, tal vez se habría salvado. Nunca perdoné a Marcos, pero peor que eso, nunca me perdoné a mí misma. Seguí creyendo que Dios me había castigado, que yo debía haber hecho algo muy malo para merecer perder a mi hijo. Así, cargaba una culpa que pesaba más que cualquier saco de cemento que Marcos jamás cargó en su vida. Después de que Fe murió, me convertí en un alma en pena. Cosía de día, lloraba de noche. No tenía amigas, no tenía familia cerca. Vivía en ese silencio pesado que asfixia poco a poco, hasta que Marcos finalmente me abandonó. Fue a principios de 1981. Consiguió otra mujer, más joven, y se fue sin mirar atrás. Pero antes de irse, esparció por todo el vecindario que me estaba volviendo loca, que hablaba sola, que no servía para nada más. Las vecinas comenzaron a mirarme diferente, con lástima, mezclada con miedo. Me quedé sola en aquella choza, completamente sola. Fue entonces cuando el fondo del pozo me llamó. Una noche, sentada en la cocina, miré el cuchillo que usaba para cortar tela. Pensé que sería tan fácil acabar con todo aquello, sin dolor, sin culpa, sin Marcos, sin el recuerdo de Fe persiguiéndome todas las madrugadas. Cogí el cuchillo, sentí el metal frío en la palma de la mano, pero algo me detuvo. No fue una voz, no fue una visión, fue solo una sensación, un apretón en el pecho que me hizo soltarlo y desmoronarme en el suelo llorando. Lloré toda la noche. Al día siguiente desperté cansada, pero viva. Fue en una tarde de abril de aquel año que la vecina de al lado, hermana Marlene, llamó a mi puerta.
Ella asistía a una iglesia evangélica y me invitó a ir con ella el domingo. Yo ni siquiera creía mucho en Dios en aquella época. Pensaba que me había olvidado hacía tiempo, pero tampoco tenía nada que perder. Acepté solo para no estar sola un domingo más. La iglesia Sendero de Luz quedaba a 3 cuadras de casa. Era un edificio pequeño, pintado de blanco y azul. Entré despacio, me senté en el último banco, justo en la esquina. El culto estaba lleno. La gente cantaba fuerte, aplaudía, levantaba las manos. Yo solo observaba desconfiada de todo aquello. El pastor era un hombre de unos 40 años, traje oscuro, voz suave, pero firme. Predicó sobre el amor de Dios. Yo escuchaba, pero no sentía nada. Cuando el culto terminó, una señora bajita, regordeta, de pelo blanco, se acercó a mí. Era doña Carmen, la cocinera. Ella me abrazó, simplemente me abrazó, sin preguntar nada, sin conocerme, y dijo: «Bienvenida, hija. Estás en casa ahora». Después me llevó a la cocina y me dio un plato de comida caliente hecha con cariño. Volví el domingo siguiente y el otro y el otro. Doña Carmen siempre me esperaba con una sonrisa y un abrazo. El pastor Elías Navarro siempre venía a hablar conmigo después de los cultos. 3 semanas después acepté a Jesús públicamente. Fui bautizada y sentí algo diferente, esperanza. Los primeros meses después del bautismo fueron como despertar de una larga pesadilla y darme cuenta de que el sol todavía existe. Yo estaba encantada con todo. Iba a la iglesia 3 veces por semana. Doña Carmen me puso a ayudar en la cocina. Conocí a la hermana Lucía y a Javier, un joven diácono que tenía una manera gentil de hablar. El pastor Elías Navarro era el centro de todo. Él hablaba con una autoridad que yo nunca había visto. Decía que podía ver el mundo espiritual. La gente creía cada palabra. Fue en un culto de domingo, unos 2 meses después de mi bautismo, que sucedió algo que me marcó profundamente. El pastor Elías estaba orando por las personas. Cuando llegó mi turno, él puso la mano en mi frente, se quedó en silencio por unos segundos y luego dijo en voz alta para que todos escucharan: «Hay un niño en los brazos del Señor, un niño que partió demasiado pronto, y Dios quiere sanar ese dolor en tu corazón». Me quedé paralizada. Yo nunca le había contado a nadie en esa iglesia sobre fe, Little Jacob. ¿Cómo lo sabía el pastor? ¿Sería que Dios realmente le había revelado aquello? Me desplomé allí mismo. Lloré tanto que apenas podía mantenerme en pie. Salí de aquel culto diferente, más ligera. Pensé: este hombre realmente tiene una conexión especial con Dios, pero no todo era perfecto. Había una hermana en la iglesia llamada Diaconisa Teresa. Ella me miraba de una manera extraña, desconfiada. Hacía comentarios del tipo: «Las nuevas convertidas siempre quieren llamar demasiado la atención al principio». Yo fingía que no oía. Fue una tarde, después de un culto de miércoles, que finalmente me desahogué con doña Carmen. Le dije en voz baja que todavía cargaba una culpa enorme. Doña Carmen me abrazó y me dijo: «Hija, Dios nunca te castigó. Lo que le pasó a tu niño fue una tragedia, pero no fue castigo. Dios llora contigo». Aquella oración de ella, simple y susurrada, fue más llena de amor que las oraciones autoritarias del pastor. Fue un miércoles de junio que sucedió el punto de inflexión. Salí de casa temprano para el culto. El pastor Elías predicó con una intensidad que yo nunca había visto. Hablaba sobre batalla espiritual, sobre cómo el enemigo merodeaba. Cuando el culto terminó, él me llamó para una conversación particular, susurrando: «El Espíritu Santo me inquietó. Necesito orar por usted, pero tiene que ser a solas. ¿Puede acompañarme a la sala de intercesión?». Me sentí elegida.
Lo seguí por los pasillos estrechos de la iglesia hasta una sala minúscula. Cerró la puerta. El sonido del cerrojo al encajarse me hizo tragar saliva. Me arrodillé. Él se arrodilló a mi lado, tan cerca que yo sentía el calor de su cuerpo. Tomó mi mano. Su mano estaba húmeda, demasiado caliente. Entonces comenzó a orar, pero la voz ya no era aquella voz suave. Era diferente, más pesada, más gruesa, casi gutural. Apretó mi mano con fuerza. Continué orando con los ojos cerrados, pero no sentía paz, sentía algo pesado, opresivo. Y entonces abrí los ojos. Lo que vi me congeló. El pastor Elías estaba inmóvil. Su rostro estaba tenso, casi contorsionado. Y detrás de él, por un instante que pareció durar una eternidad, vi una sombra. No era una sombra normal, era una presencia, algo alto, negro, desforme, que parecía envolverlo, dominarlo. Tenía contornos que se movían, que pulsaban. Retrocedí instintivamente. El pastor abrió los ojos despacio, muy despacio, y sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era extraña, torcida, como si otra persona estuviera detrás de aquel rostro. Preguntó con voz baja y ronca. Usted también lo vio, ¿verdad? El espíritu que intentaba manifestarse contra nosotros, el enemigo queriendo atacarnos. Él dijo, usted tiene sensibilidad espiritual especial, hermana. Dios está abriendo sus ojos, pero eso significa que el enemigo también atacará más. Necesitamos orar juntos más veces. Salí de aquella sala tambaleándome. Caminé por las calles oscuras de San Antonio, sintiendo que algo había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron confusos. Yo intentaba seguir con normalidad, pero por dentro había un torbellino de preguntas. ¿Será que lo que vi fue real? Cada vez que veía al pastor Elías, mi cuerpo se tensaba. Fue en una tarde que conseguí un momento a solas con doña Carmen. Le pregunté, Doña Carmen, ¿cómo sabemos cuándo una revelación viene de Dios y cuándo viene de otro lugar? Ella dijo, Hija, el árbol se conoce por sus frutos. Si algo trae paz, alegría, libertad, es de Dios. Si trae confusión, miedo, prisión, no lo es. Tan simple como eso. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Frutos. Empecé a observar. Las personas que pasaban por las oraciones intensas con el pastor Elías salían exhaustas, volvían todas las semanas como si nunca estuvieran verdaderamente libres. Vi a la hermana Elena, Shonda Jackson, ser llevada varias veces a aquella sala, saliendo aún peor, temblando, llorando. Una vez la oí susurrar, el pastor dijo que los demonios están resistiendo, que necesito más oración, que si no vengo me destruirán. Sentí un nudo en el pecho. Aquello no era liberación, parecía prisión. El ataque directo vino de la diaconisa Teresa. Me acorraló en la puerta y dijo con voz dura, Usted anda haciendo demasiadas preguntas, hermana. Cuidado con que el diablo no use su boca para sembrar discordia. El pastor Elías es ungido de Dios. Me quedé callada. Pero por dentro, la certeza crecía. El punto de ruptura fue en un culto de domingo. El pastor Elías llamó a Elena al frente. Anunció que sería el día de su liberación completa. Puso las manos sobre ella y comenzó a reprender. Elena se desplomó en el suelo y empezó a gritar, pero eran gritos de terror. «¡No pares! Suéltame. Por favor, detente». Entendí como un rayo. Elena no estaba poseída, estaba aterrorizada. Las oraciones agresivas estaban reviviendo un trauma antiguo. Me arrodillé en medio del caos y oré en voz baja. Señor, trae la paz. Espíritu Santo, calma a esta niña. Muéstrale que tú no eres violento, que tú no lastimas. Elena comenzó a calmarse.
El pastor Elías levantó los brazos triunfante. El espíritu salió. La hermana está libre. Sin embargo, el hermano Juan, diácono silencioso, lo había visto. Vio cuando yo empecé a orar y cuando Elena se calmó. Nuestros ojos se encontraron. La persecución aumentó. Yo era la oveja rebelde, el espíritu de Jezabel. La esposa del pastor, Edna, me atajó en la puerta, gritando: «Mi marido es un hombre de Dios. Si usted tiene problemas con él, el problema está en usted, no en él». La única persona que aún mantenía contacto era doña Carmen. Ella me animó. «Usted no está loca», tuvo el coraje de ver, y la verdad siempre incomoda antes de liberar. Doña Carmen me dio la idea de buscar al pastor Rubén Sierra, el líder distrital. Él me recibió, pero me escuchó con escepticismo. «Usted tiene $10 minutos. El pastor Elías lleva años en el liderazgo. ¿Tiene pruebas concretas? Yo sugiero que hable directamente con el pastor Elías con humildad». Peor que eso, el pastor Elías ya se había adelantado, plantando dudas sobre mí. Busqué al pastor Horacio Valdés, un pastor sabio de otra denominación. Él me dio la claridad. Discernimiento verdadero viene de 3 cosas: conocer la palabra, observar los frutos a lo largo del tiempo y tener el coraje de decir la verdad en amor. Me dijo: «Lo que usted me describió son patrones de comportamiento manipulador, uso de información privada como revelación divina, control a través del miedo. Esos son signos clásicos de liderazgo tóxico». Salí de allí e hice un ayuno de 3 días. En el tercer día tuve un sueño. Vi al pastor Elías de rodillas llorando, las manos sucias de algo oscuro y viscoso. Una voz resonó dentro de mi espíritu: «Ruth, ora por él, no lo destruyas, restaura». Mi propósito no es condenación, es restauración. Siempre fue restauración. Desperté en paz. La ira se había ido. Fui a la iglesia sola y lo encontré sentado en un banco. Él luchó, pero la desesperación era mayor. Confesó: «Empecé a usar información que la gente me contaba, me convertí en mi propio Dios». Lloré con él y oré, no por exposición, sino por restauración. Los primeros meses después del bautismo fueron como despertar de una larga pesadilla y darme cuenta de que el sol todavía existe. Yo estaba encantada con todo. Iba a la iglesia 3 veces por semana. Doña Carmen me puso a ayudar en la cocina. Conocí a la hermana Lucía y a Javier, un joven diácono que tenía una manera gentil de hablar. El pastor Elías Navarro era el centro de todo. Él hablaba con una autoridad que yo nunca había visto. Decía que podía ver el mundo espiritual. La gente creía cada palabra. Fue en un culto de domingo, unos 2 meses después de mi bautismo, que sucedió algo que me marcó profundamente. El pastor Elías estaba orando por las personas. Cuando llegó mi turno, él puso la mano en mi frente, se quedó en silencio por unos segundos y luego dijo en voz alta para que todos escucharan: «Hay un niño en los brazos del Señor, un niño que partió demasiado pronto, y Dios quiere sanar ese dolor en tu corazón». Me quedé paralizada. Yo nunca le había contado a nadie en esa iglesia sobre fe, Little Jacob. ¿Cómo lo sabía el pastor? ¿Sería que Dios realmente le había revelado aquello? Me desplomé allí mismo. Lloré tanto que apenas podía mantenerme en pie. Salí de aquel culto diferente, más ligera. Pensé: este hombre realmente tiene una conexión especial con Dios, pero no todo era perfecto. Había una hermana en la iglesia llamada Diaconisa Teresa. Ella me miraba de una manera extraña, desconfiada. Hacía comentarios del tipo:
Las nuevas convertidas siempre quieren llamar demasiado la atención al principio. Yo fingía que no oía. Fue una tarde, después de un culto de miércoles, que finalmente me desahogué con doña Carmen. Le dije en voz baja que todavía cargaba una culpa enorme. Doña Carmen me abrazó y me dijo: «Hija, Dios nunca te castigó. Lo que le pasó a tu niño fue una tragedia, pero no fue castigo. Dios llora contigo». Aquella oración de ella, simple y susurrada, fue más llena de amor que las oraciones autoritarias del pastor. Fue un miércoles de junio que sucedió el punto de inflexión. Salí de casa temprano para el culto. El pastor Elías predicó con una intensidad que yo nunca había visto. Hablaba sobre batalla espiritual, sobre cómo el enemigo merodeaba. Cuando el culto terminó, él me llamó para una conversación particular, susurrando: «El Espíritu Santo me inquietó. Necesito orar por usted, pero tiene que ser a solas. ¿Puede acompañarme a la sala de intercesión?». Me sentí elegida. Lo seguí por los pasillos estrechos de la iglesia hasta una sala minúscula. Cerró la puerta. El sonido del cerrojo al encajarse me hizo tragar saliva. Me arrodillé. Él se arrodilló a mi lado, tan cerca que yo sentía el calor de su cuerpo. Tomó mi mano. Su mano estaba húmeda, demasiado caliente. Entonces comenzó a orar, pero la voz ya no era aquella voz suave. Era diferente, más pesada, más gruesa, casi gutural. Apretó mi mano con fuerza. Continué orando con los ojos cerrados, pero no sentía paz, sentía algo pesado, opresivo. Y entonces abrí los ojos. Lo que vi me congeló. El pastor Elías estaba inmóvil. Su rostro estaba tenso, casi contorsionado. Y detrás de él, por un instante que pareció durar una eternidad, vi una sombra. No era una sombra normal, era una presencia, algo alto, negro, desforme, que parecía envolverlo, dominarlo. Tenía contornos que se movían, que pulsaban. Retrocedí instintivamente. El pastor abrió los ojos despacio, muy despacio, y sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era extraña, torcida, como si otra persona estuviera detrás de aquel rostro. Preguntó con voz baja y ronca: «Usted también lo vio, ¿verdad? El espíritu que intentaba manifestarse contra nosotros, el enemigo queriendo atacarnos». Él dijo: «Usted tiene sensibilidad espiritual especial, hermana. Dios está abriendo sus ojos, pero eso significa que el enemigo también atacará más. Necesitamos orar juntos más veces». Salí de aquella sala tambaleándome. Caminé por las calles oscuras de San Antonio, sintiendo que algo había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron confusos. Yo intentaba seguir con normalidad, pero por dentro había un torbellino de preguntas. ¿Será que lo que vi fue real? Cada vez que veía al pastor Elías, mi cuerpo se tensaba. Fue en una tarde que conseguí un momento a solas con doña Carmen. Le pregunté: «Doña Carmen, ¿cómo sabemos cuándo una revelación viene de Dios y cuándo viene de otro lugar?». Ella dijo: «Hija, el árbol se conoce por sus frutos. Si algo trae paz, alegría, libertad, es de Dios. Si trae confusión, miedo, prisión, no lo es. Tan simple como eso». Esas palabras resonaron en mi cabeza. Frutos. Empecé a observar. Las personas que pasaban por las oraciones intensas con el pastor Elías salían exhaustas, volvían todas las semanas como si nunca estuvieran verdaderamente libres. Vi a la hermana Elena, Shonda Jackson, ser llevada varias veces a aquella sala, saliendo aún peor, temblando, llorando. Una vez la oí susurrar: «El pastor dijo que los demonios están resistiendo, que necesito más oración, que si no vengo me destruirán». Sentí un nudo en el pecho. Aquello no era liberación, parecía prisión. El ataque directo vino de la diaconisa Teresa.
Me acorraló en la puerta y dijo con voz dura: «Usted anda haciendo demasiadas preguntas, hermana. Cuidado con que el diablo no use su boca para sembrar discordia. El pastor Elías es ungido de Dios». Me quedé callada, pero por dentro la certeza crecía. El punto de ruptura fue en un culto de domingo. El pastor Elías llamó a Elena al frente. Anunció que sería el día de su liberación completa. Puso las manos sobre ella y comenzó a reprender. Elena se desplomó en el suelo y empezó a gritar, pero eran gritos de terror. «No pares. Suéltame. Por favor, detente». Entendí como un rayo. Elena no estaba poseída, estaba aterrorizada. Las oraciones agresivas estaban reviviendo un trauma antiguo. Me arrodillé en medio del caos y oré en voz baja. «Señor, trae la paz. Espíritu Santo, calma a esta niña. Muéstrale que tú no eres violento, que tú no lastimas». Elena comenzó a calmarse. El pastor Elías levantó los brazos triunfante. El espíritu salió. La hermana está libre. Sin embargo, el hermano Juan, diácono silencioso, lo había visto. Vio cuando yo empecé a orar y cuando Elena se calmó. Nuestros ojos se encontraron. La persecución aumentó. Yo era la oveja rebelde, el espíritu de Jezabel. La esposa del pastor, Edna, me atajó en la puerta, gritando: «Mi marido es un hombre de Dios. Si usted tiene problemas con él, el problema está en usted, no en él». La única persona que aún mantenía contacto era doña Carmen. Ella me animó. «Usted no está loca», tuvo el coraje de ver, y la verdad siempre incomoda antes de liberar. Doña Carmen me dio la idea de buscar al pastor Rubén Sierra, el líder distrital. Él me recibió, pero me escuchó con escepticismo. «Usted tiene $10 minutos. El pastor Elías lleva años en el liderazgo. ¿Tiene pruebas concretas? Yo sugiero que hable directamente con el pastor Elías con humildad». Peor que eso, el pastor Elías ya se había adelantado, plantando dudas sobre mí. Busqué al pastor Horacio Valdés, un pastor sabio de otra denominación. Él me dio la claridad. Discernimiento verdadero viene de 3 cosas: conocer la palabra, observar los frutos a lo largo del tiempo y tener el coraje de decir la verdad en amor. Me dijo: «Lo que usted me describió son patrones de comportamiento manipulador, uso de información privada como revelación divina, control a través del miedo. Esos son signos clásicos de liderazgo tóxico». Salí de allí e hice un ayuno de 3 días. En el tercer día tuve un sueño. Vi al pastor Elías de rodillas llorando, las manos sucias de algo oscuro y viscoso. Una voz resonó dentro de mi espíritu: «Ruth, ora por él, no lo destruyas, restaura». Mi propósito no es condenación, es restauración. Siempre fue restauración. Desperté en paz. La ira se había ido. Fui a la iglesia sola y lo encontré sentado en un banco. Él luchó, pero la desesperación era mayor. Confesó: «Empecé a usar información que la gente me contaba, me convertí en mi propio Dios». Lloré con él y oré, no por exposición, sino por restauración.